Bien. Bien. Em, Continuamos. Les comentaba entonces que hasta acá, bueno, tenemos distintas maneras de llegar a esa información con distintas herramientas, según lo que vimos hasta ahora. Una es subtotales, otra es con funciones, ¿sí? Para llegar al dato, no al gráfico, al dato, ¿sí? De la cantidad de registros o de tensiones en este caso por turno. ¿Mm? Lo que vamos a ver ahora es otra forma, que son las tablas dinámicas, ¿sí? Lo vamos a hacer. ¿Cómo insertamos una tabla dinámica? Nos vamos a ir a insertar, y tenemos acá el primer botón a la izquierda, es tabla dinámica, ¿sí? Entonces, si yo estoy ubicado en alguna celda adentro de mi tabla, sobre la cual quiero calcular o realizar mi tabla dinámica, ¿sí? Cuando yo voy a insertar tabla dinámica, me delimita automáticamente los límites de esa tabla que yo estoy o que voy a necesitar, ¿sí? Fíjense que acá seleccione una tabla de rango, lo puso automáticamente y aparecen las líneas que está delimitando la tabla. Si yo estoy afuera de la tabla, ¿sí? En una celda por fuera de la tabla, y voy a insertar tabla dinámica, no lo hace automáticamente, ¿sí? Me va a preguntar sobre qué rango quiero generar mi tabla dinámica, ¿sí? Así que siempre está bueno, para ahorrar tiempo y posibilidades de error al momento de marcar el rango, estar adentro de la tabla dinámica, perdón, de la lista de datos. Entonces ahí me voy a insertar tabla dinámica y automáticamente reconoce cuál es la tabla sobre la que quiero generar mi tabla dinámica, cuál es la lista de datos, la lista de registros. ¿Mm? Bien, sobre esa lista de ¿Puede registros, como dice repetirlo, acá, profe? que para poder seleccionar la lista de datos a partir de los cuales voy a necesitar generar mi tabla dinámica, ¿sí? Yo puedo ubicarme, puedo estar parado sobre cualquier celda adentro de esta lista de datos, ¿sí? Si yo estoy parado en cualquier celda adentro de la lista de datos, me voy a insertar acá arriba, y el primer botón es el de tabla dinámica, ¿sí? Entonces, cuando hago eso, aparece este cuadrito de diálogo, y lo primero que me pide el cuadrito de diálogo es seleccionar una tabla o rango a partir de la cual voy a generar la tabla dinámica. Como yo estaba parado en una celda adentro de mi lista de datos, esa lista de datos y esa tabla la reconoce automáticamente. Fíjense que las líneas de punto aparecen por el borde de toda mi tabla, de toda mi lista de datos. A la tabla dinámica todavía no la generé, la estoy por generar, ¿sí? Me reconoce automáticamente todos los datos de origen y aparece acá, ¿sí? Así que esa es la manera más rápida de hacerlo. Si acá no aparece, tengo que hacer clic en la flechita y marcar toda mi tabla, toda mi lista, incluyendo los títulos, ¿sí? Hasta ahí tengo mi lista de datos a partir de los cuales voy a generar mi tabla dinámica, ¿sí? Mi input para la tabla dinámica, ¿sí? Luego, ¿qué me pide el cuadrito este de diálogo? ¿Dónde quiero colocar la tabla dinámica? ¿Sí? Y aparecen dos opciones. La segunda es en una hoja de cálculo existente, y me pide la ubicación donde quiero generar la tabla dinámica en esa hoja que ya existe. ¿Mm? Para los ejercicios que nosotros realizamos en la cátedra, lo que vamos a usar es la primera opción, insertar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculos, ¿sí? No queremos que aparezcan tablas, gráficos y demás, como ya lo mencionamos en la otra clase, en la misma hoja donde tengo mi lista de registros. No queremos que aparezca un gráfico acá, con un cartel que diga esto resuelve la consigna 3 o 2 o 5. No. Queremos que cada consigna se resuelva en una hoja distinta. Entonces vamos a dejar, o vamos a hacer clic en esa alternativa de insertar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculos, ¿sí?
y le damos a aceptar. ¿Sí? O sea que hasta acá, fíjense que yo, si necesito una tabla dinámica, lo que tengo que hacer es clic adentro de la planilla. Clic, 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 clic. 4 clics. Con 4 clics rápidos tengo una nueva hoja. Acá apareció hoja 1 acá. ¿Sí? Tengo una nueva hoja donde aparece esta plantilla. Todavía no está definida la tabla dinámica. Aparece una plantilla para que yo la arme. ¿Sí? Esa plantilla aparece en una nueva hoja porque es lo que especifiqué en el primer paso. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo le llamo plantilla? Es este espacio que aparece acá con esa definición, ¿no? Literalmente me dice, para generar un informe, que sería la tabla dinámica, elija los campos desde la lista de campos de la tabla dinámica. Esto que aparece acá es la lista de campos para generar la tabla dinámica. ¿Sí? Bien. Los campos que aparecen en esta lista son los títulos de las columnas de mi tabla, de mi lista de datos, del rango que marqué al principio, en el primer paso, ¿sí? Donde tengo todos los registros. Y fíjense, chicos, a ver, bueno, si algunos tienen habilitadas las cámaras, no sé, Carlos, si vos podés deshabilitar, ahí está. Bueno, entonces tenemos los títulos de las columnas y lo que vamos a hacer ahora es definir cuál es la tabla que nosotros necesitamos. ¿Sí? Dijimos turnos, cantidad de registros, cantidad de detenciones por turno. Entonces busco acá turnos, acá está turnos, puedo arrastrar turnos hasta una de las secciones que están abajo. Las secciones que están abajo, estos filtros, filas, columnas y valores, son lugares donde yo voy a colocar los campos que quiero que aparezcan como filtros, como filas, como columnas o como cálculo de valores. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy armando mi tabla dinámica. Yo quiero que en una tablita aparezca noche, otro es tarde y no me acuerdo el otro. Bueno, sí, de esta forma, y acá los valores, X y Z. ¿Sí? Quiero una tabla de ese tipo. Entonces, para que aparezca así la tablita, el turno, que son estos, los voy a poner como filas. ¿Sí? Acá tengo turno noche, turno tarde, turno, ¿sí? Acá aparece turno mañana. Entonces, mis filas van a ser los turnos. Por eso es que arrastro el campo turnos a la sección de filas. Esto lo voy a borrar. Bien, fíjense acá que lo que hizo es, desaparece esa especie de plantilla que estaba acá y directamente ya aparece un cuadrito que nos dice etiquetas de fila y aparecen los turnos, que es lo que yo definí acá. Lo que necesito es que al costado, en la columna que sigue, para cada turno aparezca la cantidad de detenciones. ¿Sí? Cada registro, cada fila de mi tabla original era una detención. ¿Sí? Entonces necesito contar cuántas detenciones hay por turno. ¿Sí? Entonces puedo agarrar cualquier campo en realidad. Pero voy a agarrar el número, el código. Voy a agarrar el código y lo voy a poner acá en la parte de valores. ¿Sí? Cuando yo agarro un campo y lo coloco en la parte de valores, automáticamente realiza la operación de suma sobre esos valores. ¿Sí? Ven que acá aparece suma de el número de la orden de trabajo. Aparece automáticamente. Yo no necesito sumar números de órdenes de trabajo. Los números de las órdenes de trabajo, que si me fijo acá en la planilla original, es esta columna, es un código para cada orden de trabajo. ¿Sí? Así que sumar códigos no tiene ningún sentido. Y menos en esta situación donde lo que quiero es saber la cantidad de filas, necesito contar.
Pero fíjense que apareció acá un dato, ¿no? Es la suma, no nos sirve, como decíamos, pero vemos que queda configurada la tablita. ¿Mm? Ahora bien, lo que yo necesito no es la suma, sino contar. Necesito otra operación. Entonces, ¿qué hago? Despliego acá, en la flechita de las opciones de valores, despliego y tengo esta alternativa, configuración de campos de valor. ¿Mm? Hago clic y me aparecen en una lista las operaciones posibles. Aparece por defecto suma, pero lo que yo quiero es contar. A ese contar lo llama recuento, ¿sí? Es la segunda alternativa. Marco recuento y le doy a aceptar. Entonces ahora acá cambio de suma a cuenta el campo órdenes, número de órdenes de trabajo, ¿sí? Y en la tablita se modifica, ¿no? Y acá aparece cuenta, números de órdenes de trabajo, y esto es la cantidad de veces que encuentra valores en la columna de órdenes de número de trabajo cuando el turno es mañana, ¿sí? Acá la cantidad de veces que encuentra valores en la columna número de órdenes de trabajo cuando el turno es noche, ¿sí? Hace lo que la función contar sí, pero automáticamente, ¿sí? Y me pone un total general ahí. ¿Mm? Bien, ahí yo ya tengo armada mi tablita dinámica. ¿Mm? Eh, una, una alternativa, una facilidad de las tablas dinámicas es justamente que si yo cambio datos en mi planilla, en este caso en mi reporte de fallos, si yo cambio datos acá, mi tabla dinámica actualiza esos datos. ¿Mm? Si no los actualiza de manera automática, puedo obligar a que se actualicen, ¿sí? ¿Cómo actualizo una tabla dinámica? Con las herramientas que aparecen de tabla dinámica, al igual que en los gráficos. Si yo estoy fuera de la tabla dinámica no aparece nada. Si me ubico en alguna celda adentro de la tabla dinámica, aparecen las herramientas de tabla dinámica. ¿Mm? Y dentro de estas herramientas, la pestaña Analizar tiene un botón que es el de actualizar, ¿sí? Siempre que yo quiera actualizar valores de una tabla dinámica, me vengo a este botón, ¿sí? Y pongo actualizar todo, ¿sí? Para que actualice toda la información. Este actualizar incluso sirve cuando, cuando yo, por ejemplo, genero una tabla dinámica con un cierto número de columnas, ¿no? Eh, y después, en otra consigna, le agrego una columna más a la tabla. Le agrego una columna más. Y después vuelvo a la tabla dinámica y esa columna no me aparece acá en la lista, ¿sí? Cuando la columna nueva que agregué en la tabla original no aparece acá en la lista de campos, entonces necesito venir a actualizar y actualizar todo, ¿sí? Y ahí debería agregarse la columna que falta, ¿sí? En caso de que le suceda eso, que muchas veces pasa, ¿sí? Si eso no funciona y sigue sin aparecer información de campos que yo quiero que estén incluidos en esta lista y no los está tomando, directamente me vengo al botón del lado que dice cambiar origen de datos. Me vengo a cambiar origen de datos y vuelvo a marcar todo el rango de la columna. Y si tengo columnas nuevas, bueno, las incluyo, ¿sí? Me voy más allá e incluyo todas las columnas que necesite incluir y le vuelvo a dar a aceptar, ¿sí? Y ahí van a aparecer todos los campos que haya agregado. ¿Mm? Bien, entonces la consigna era, en el turno noche hay más detenciones. Si yo esto incluso puedo venir a la tablita y ordenar. Venir acá datos, ordenar, de mayor a menor. Y el mayor valor está asociado a noche, sí, o sea que es cierto. Entonces, esto lo puedo marcar con un fondo distintivo. ¿Mm? Puedo, en el caso de ese tipo de respuestas, puedo insertar un cuadrito de texto acá abajo que diga algo así como la
la aseveración o ¿cómo le llamaba acá? Comentario, aseveración. O la afirmación, la aseveración es correcta. ¿Sí? Puedo ponerle un cuadrito de texto de este tipo, pero ya al marcar acá, distinguir la tabla, de alguna manera ya estamos respondiendo también. Profe, Sí, sí. ¿y cómo hago para poner el link de esa respuesta en la tabla de las Eso ya consignas? lo vamos a ver más adelante. Ah, gracias. Eh, bien. El punto 3 es lo mismo, nada más que tiene una diferencia casi al final. La aseveración nos dice, en el turno noche hay más detenciones por razones técnicas. Le agrega ese aspecto. ¿Sí? La misma aseveración que antes, pero por razones técnicas. Tenemos que chequear eso. Y eso lo que es simplemente para hacer Dynamics, que es esta área que está acá. ¿Mm? Si yo quiero saber, acá me está dando la cantidad de detenciones por turno, para todos los turnos, ¿sí? Y por todas las razones. Estas son las detenciones por cualquiera sea la razón, ¿sí? Pero si yo quiero que solamente sea para, por razones técnicas, que me cuente las detenciones por turno, por razones técnicas exclusivamente, puedo poner un filtro, ¿sí? Para que haga solamente por razones técnicas, cuente solamente por razones técnicas. Entonces, donde están definidas las causas, o el tipo de fallo, es el campo causas de fallo, ¿no? Que si vemos la tabla, en causa de fallo y descripción de fallo. Vamos a usar los descriptores. Siempre usemos los descriptores en las tablas y en los gráficos, no los códigos, ¿sí? Así que vamos a usar esta que es la descripción del fallo. En la columna de descripción del fallo me sale cuál es el tipo de fallo, ¿sí? Y necesitamos contar los que sean de razones técnicas. Entonces buscamos descripción de fallo y lo ponemos en filtro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la tabla? Aparece este campo. Siempre una fila de por medio hacia arriba aparece la zona de filtros, ¿sí? El filtro que coloqué es sobre descripción de fallos. Está inactivo, es decir, está tomando todas las opciones de fallos posibles. Entonces despliego, acá hago el tilde, si pongo este tilde acá, me aparecen estas opciones para marcar qué filtro quiero, ¿sí? Entonces quiero solamente que cuente por turno las detenciones por razones técnicas. Hago tilde en razones técnicas, aceptar, ¿sí? Y ahora aparece en la tablita la cantidad de detenciones, fíjense que es mucho menor, por turno, solamente por razones técnicas, ¿sí? Entonces, esa opción nos permite colocar filtros, ¿sí? Podemos tener varios tipos de filtros también. ¿Mm? Eh, Profe, disculpe, si este sí, perdón que le interrumpa, cuando yo sí, intento sí. hacer eso me dice que ya existen datos en planilla, como que no me deja ponerlos. Nos, A los onda filtros, dice, no, cuando quiero poner como otro campo que quiero poner descripción de fallo, me parece que ya hay datos si deseo emplazarlo. mm, fíjate si la tablita esta no está, si hay espacio arriba de la tablita esta para que aparezca esto. Sí, está igual. Porque Bueno, siem- siempre, siempre al filtro lo agrega una columna de por medio hacia arriba. Si hay datos en esa fila donde quiere meter el filtro, puede aparecer una leyenda de ese tipo, que te va a decir si querés reemplazar lo que está para colocar el filtro. ok, ¿Mm? ahí me fijo de Eh, bajarlo más, entonces. eh, Fíjense, chicos, que si esta opción no aparece, es decir, si yo tengo la tabla dinámica y hago clic en la tabla dinámica y no me aparece el cuadrito acá de opciones, lo puedo activar, ¿sí? Me vengo acá a herramientas de tabla dinámica,
Analizar, mostrar. Botón mostrar, botón lista de campos. ¿Sí? Activo lista de campos y aparece esa sección de configuración de la tabla dinámica. ¿Sí? En el caso de que, por algún motivo así, no la vean. Analizar, mostrar, lista de campos. Bueno, hay muchas alternativas acá también a chequear en tablas dinámicas. Hay cuestiones de diseño también. Vamos a ir viendo algunas y ustedes por su cuenta también, como siempre, vayan chequeando las distintas alternativas que aparecen para cada caso. Seguimos, tenemos 10 minutitos. Vamos a hablar de evoluciones y tendencias. Evoluciones y tendencias. Uno de los aspectos que nos permite configurar, que nos permite generar las tablas dinámicas, uno de los aspectos de análisis de datos tiene que ver con visualizar evolución, cómo es la evolución de una determinada variable a lo largo del tiempo. ¿Sí? La evolución de una determinada información o dato a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de evolución, sí o sí está el tiempo metido en el medio. No hay evolución si no aparece la variable tiempo. Si tenemos una foto de algo, no podemos describir la evolución. Necesitamos una foto hoy y una foto dentro de una hora, o una foto hoy y una foto mañana de la situación para plantear la evolución. ¿Sí? Cómo evolucionó en el tiempo. Que hoy todo el tiempo con la situación que vivimos nos plantean y vemos este tipo de información, ¿sí? Cómo va evolucionando la tendencia, etc. Entonces, para hacer eso, podemos hacer una tabla, pero es medio engorroso ver una evolución en una tabla, ¿sí? Necesitamos tener una visual de cómo ha ido creciendo o disminuyendo algún aspecto, ¿sí? Entonces nos valemos de gráficos de barra o gráficos de línea para mostrar esa evolución, ¿sí? Donde en el eje X vamos a tener el tiempo, ¿sí? Otro aspecto, además, sumado a una visualización de la evolución, es la línea de tendencia, ¿sí? A veces, al visualizar una evolución, no es tan claro si en el tiempo esa línea está creciendo, porque puede ser muy zigzagueante la evolución. Entonces queremos saber si, en promedio, la tendencia es creciente o decreciente o constante. Entonces le agregamos una línea de tendencia de gráfico, ¿sí? Y es lo que vamos a visualizar ahora. También les queda el recurso ahí después en el PowerPoint. Entonces, voy a volver a la tablita. Y acá, en este ejercicio, me pide la evolución de la cantidad de detenciones. No me dice si es por mes, por hora, por día, por año. No me dice la unidad de tiempo sobre la cual quiere la evolución. Me dice que quiero una evolución. Entonces vamos a ver qué nos aparece, ¿sí? Vamos a ver qué unidad de tiempo podemos usar, ¿sí? De la cantidad de detenciones. Y nos pregunta si aumentan o descienden. Entonces, en esta pregunta tenemos las dos cosas. La evolución, por un lado, y para responder si aumentan o descienden, vamos a necesitar una línea de tendencia, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que hacemos es insertar una tabla dinámica que tenga la siguiente información. Para cada unidad de tiempo que tomemos, vamos a ver si es un mes, si es un año, para cada unidad de tiempo que tomemos, quiero saber cuántas detenciones hubo en esa unidad de tiempo. Si mi unidad de tiempo es el año, quiero saber para cada año cuántas detenciones hubo, ¿sí? Necesito esa tablita. Entonces, voy a generarla con el mismo criterio de recién. Me vengo a insertar, tabla dinámica, aparece automáticamente el rango, lo voy a hacer siempre en una nueva hoja de cálculo, voy a aceptar, tengo una nueva hoja para configurar mi tabla dinámica. Dijimos, en mis filas quiero fechas, quiero tiempos,
en mis filas de mi tabla dinámica, y lo que quiero es contar, como recién, contar registros para cada una de las fechas. Entonces voy a usar el campo que tengo referido a fechas en toda esta tabla. El único es este, fecha de parada, ¿sí? El momento en el que el equipo se detuvo, ¿sí? Uso eso. Cuando arrastro fecha de parada a filas, automáticamente aparecen acá como filas años, ¿sí? Bueno, ¿cómo es que pueden aparecer años si en mi tabla yo no tengo años acá? Tengo fechas, ¿sí? Profe, a mí me aparecieron las fechas directamente. Aparece perfecto, buenísimo, no hay problema, no hay problema. Ah, bueno. Acá aparece, ahora vamos a ver cuáles son las alternativas para poder configurar eso en un caso o en otro. ¿Mm? Puede pasar esta situación que describe la compañera, que aparezcan las fechas, o puede pasar que automáticamente aparezcan así por años, ¿sí? Quizá la consigna podría decir mostrar la evolución de la cantidad de tensiones por mes. Y si a mí me aparece así por año, no me va a servir, lo voy a necesitar por mes, ¿sí? Entonces yo tengo una manera de configurar cuál es la unidad de tiempo que quiero que aparezca en el gráfico, cuando lleguemos al gráfico, ¿sí? El gráfico se va a nutrir de la tabla, así que esa configuración de tiempos la tengo que hacer en la tabla, ¿sí? Entonces yo me ubico sobre alguno de los valores estos, me vengo acá a herramientas de tabla dinámica, analizar, y acá tengo un botoncito que dice grupo. Dentro de ese grupo aparece este botón acá abajo que dice crear grupo de campo, con un iconito de un calendario, ¿sí? Si le hago clic, me aparecen distintas formas para agregar o desagregar tiempos, ¿sí? O sea que ese caminito que hicimos recién para llegar a esta opción solamente la realiza sobre campos que contienen fechas, ¿sí? Al contener fechas, me da la posibilidad de poder agrupar, agregar o desagregar esas fechas. ¿En qué? En segundos, minutos, horas, días, meses, trimestres y años. Acá automáticamente lo está agregando en años, trimestres y meses, mostrando solamente el año, pero si yo desagrego, acá pongo más, me va a mostrar trimestre, y si desagrego, me muestra meses dentro del trimestre, para los cuales tiene datos. ¿Mm? Entonces, estábamos acá. Quizás yo necesite solamente años y meses, entonces hago clic en años, meses, le doy a aceptar y queda en años, meses, y ya no tengo más los trimestres. Eso dependerá de qué es lo que me pide la consigna. En este caso la consigna no me dice si quiere mensual, quiere anual, no me dice. Como son muchos años, fíjense que yo para agregar todos los años acá, para no ir haciendo clic en botoncito por botoncito, tengo esta opción acá de expandir o contraer campo. En este caso quiero contraer para que ponga los años así de una, ¿sí? Si expando, los desagrega todos. Si contraigo, los contrae todos, según el criterio de orden que yo tenga, ¿no? Y ¿qué me falta acá? La cantidad de registros para cada uno de los años. Lo voy a dejar en años porque tengo muchos años, así que voy a poder marcar una evolución, porque no tengo 2 años nomás, tengo muchos años. Así que dejo en años, me vengo a órdenes de trabajo para poner un campo acá y cambio la suma, que era automática, como vimos recién, a recuento, que es lo que quiero hacer, contar registros. Bien. Entonces me queda la cantidad de registros, la cantidad de columnas, perdón, de celdas que tienen valores en la columna de números de órdenes de trabajo para el año 2007 y así para cada uno de los años. Tengo mi tablita de tiempos y cantidades, en este caso. Necesito el gráfico, ¿sí? Me voy a, estando en la tabla dinámica, a
analizar, acá tengo el botón gráfico dinámico. Y lo voy a hacer en línea directamente. Podría hacerlo en barra, o podría hacerlo con líneas. Ya que no usamos líneas hasta ahora, uso uno de líneas. ¿Sí? Bien. Ese es mi gráfico de evolución de la cantidad de detenciones de equipos por año. Acá hay que configurar. Esto de acá no me hace falta, porque ya sé que es el total. Esto lo tengo que configurar. Título tengo que configurar. ¿Mm? A este gráfico que me muestra la evolución, necesito agregarle una línea de tendencia. ¿Sí? Entonces hago clic sobre la línea que aparece dibujada, y si fueran barras hago clic derecho sobre las barras. Hago clic derecho y me aparecen opciones. Una de esas opciones es agregar línea de tendencia. ¿Sí? También aparece en algún otro lado el tema de agregar línea de tendencia. Lo mismo que gráfico dinámico, también hay otras alternativas para generarlo. Nosotros vemos como un caminito porque no tendríamos tiempo de ver todos los caminos posibles para hacer cada cosa. Pero si se van a encontrar por ahí que hay otras formas de hacerlo también. Entonces, hacemos clic en línea de tendencia, aparece esta línea acá, aparecen estas opciones de línea de tendencia. No nos vamos a meter con la configuración de línea de tendencia. La vamos a dejar como aparece por defecto, que es una línea de tendencia lineal. ¿Sí? No vamos a cambiar si exponencial o la logarítmica, ni a configurar ninguna otra cosa. Lo dejamos así como aparece, lineal, y listo. ¿Sí? Le podemos cambiar, sí, si hacemos clic derecho, le podemos cambiar el color, el grosor a la línea, ¿sí? El tipo de línea, si es de puntos o no, ¿sí? Podemos cambiar esas cosas. Pero lo vamos a dejar como línea de tendencia lineal. ¿Mm? Entonces, de esta manera yo veo cuál es la evolución de la cantidad de detenciones de equipos por año, y con la línea defino que desde el 2007 hasta el 2027 la tendencia de detenciones de equipos por año disminuyó. ¿Sí? Eso me está marcando la línea de tendencia. ¿Mm? Preguntas hasta ahí. A mí no me deja apretar la línea de tendencia. Hay algunos tipos de gráfico que aparece como bloqueada la línea de tendencia. En ese caso, cambien el tipo de gráfico. Cambien el tipo de gráfico. Estoy buscando... pueden usar, había un gráfico, creo que el de barras, o alguno de los de líneas que no permitía la línea de tendencia. A ver, voy a cambiar por el de barras. No, el de barras también, acá aparece la opción. ¿Sí? Si por alguna razón les aparece bloqueada la opción de línea de tendencia, chequen el tipo de gráfico. Siempre es haciendo clic derecho sobre alguno de los valores del gráfico, sea barra o la línea, y con el clic derecho aparece la opción de línea de tendencia ahí abajo. Bueno, podemos continuar en clase de consulta. Con las consultas así seguimos. Perfecto. Hasta luego. Muy bien. Chao, hasta luego. Bueno, yo voy a compartir entonces a ver si encuentro la lista de alumnos para rendir ahora. Si no, la leo. Acá está. Bien, ahí está entonces proyectada la lista. Leo, por las dudas alguno no vea. Alonso Manuel, Amato, Arce, Arrieta Ñasgo, Banchio Ferrer, Basualdo Cañolo, Cardoso, Carreras Luján, Castro, Cormic, Díaz Brisa, Dicius, Duarte, Emiliano, Nahuel, Marani, Pardiñas, Paulín, Ruiz Costenla, Vázquez, Candela y Zanotelli. Esos son los alumnos que rinden, recuerden, Excel o Drive según su grupo de trabajos prácticos. Repito rápido. Carlos. Sí. Detengo la grabación, así me queda Sí, la parte sí. práctica. Listo.
Repito rápido por las dudas: Alonso, Amato, Arce, Arrieta, Añasgo, Banchío, Basualdo, Cañolo, Cardoso, Carreras, Castro, Cormic, Díaz, Brisa, Ditius, Duarte, Emiliano Nahuel, Marani, Pardiñas, Paulín, Ruiz, Costenla, Vázquez, Zanotelli. Voy a entonces a ver si puedo compartir el curso. Esta es la pantalla del curso de Informática 1. Como siempre sucede, el tema de ustedes, curso 1 de 1, aquí está, es un archivo Excel que se habilita a las 10, falta 1 minuto y medio. Recuerden entonces, los que hacen con Excel, bajan, renombran, resuelven y suben antes de las 10:15. Los que lo hacen con Drive, está descrito aquí, bajan, suben a Drive, renombran como 1 de 1 _apellido, lo abren como Excel, lo graban, lo pasan a Google Drive. Instrucciones para eso están en un video que fue publicado hace por lo menos una semana. Guardar como, planilla Google Drive. Y aquí falta que lo comparten. Lo comparten con cecigaran@gmail.com. Lo resuelven y a las 10:15 dejan de trabajar. ¿De acuerdo? Las correcciones se le hacen directamente sobre el archivo compartido. En el caso de los que hacen con Excel, las correcciones llegan vía V. Bueno, imagino que no hay dudas, esto ya se debería estar habilitando. Yo voy a refrescar mi pantalla, que ustedes harían lo mismo. Ahí está, ahí se habilitó entonces el archivo con el parcialito de hoy. El resto, 1, se pueden retirar. 2, recuerden que estamos publicando todos los parcialitos en una carpeta, en un link, mejor dicho, en el curso de Informática 1. Así que todos pueden ver lo que tomamos cuando quieran. Muy bien. Adelante entonces a resolver. Yo espero que me compartan los de Google Drive y en unos minutos vemos los archivos que van subiendo a el link en la V.